Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Soy Ignacio Aguilar, trabajo en El Poniente, almeriense. Actualmente las cifras de inmigración y de población pues son totalmente diferentes. Es un distrito completamente diferente a todo lo que hay actualmente en España. Subimos el 22% de todos los inmigrantes que llegan a España. Entonces, la experiencia que tenemos con el tema de la hepatitis C es muy amplia y hay un trabajo recorrido y un trabajo hecho espectacular. Muchas gracias a SEM por permitir que estos encuentros y muchas gracias a Gilead también por propiciarlos, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar de lo que hemos montado o lo que hemos empezado en la consulta de los médicos de familia en el distrito y creemos que es muy exportable a todos los demás servicios de salud, sobre todo en atención primaria, evidentemente, que es donde trabajamos. Fijaros, voy a presentar, yo lo voy a hacer vamos a hacer una presentación práctica. Voy a presentar primero a Marisa. Marisa es una paciente que viene a la consulta recién diagnosticada de diabetes, viene a su revisión y nos empieza a contar pues, un cuadro inespecífico de artromialgia. Lleva ya un tiempo doliéndole las articulaciones. Y bueno, pues una paciente que viene a la consulta con frecuencia, que tiene una pareja que es ex ADVP, que se trató en su momento de un virus C y ahora mismo tiene una respuesta viral sostenida. Es muy importante empezar a aclarar conceptos de lo que es serología, que sería el anticuerpo, de lo que es viremia, que sería el RNA, y la respuesta viral sostenida, que es cuando no aparecen virus en sangre en tu analítica. Y en ese momento es cuando se considera que está en ese momento curado. Tiene unos antecedentes personales que fundamentalmente se basan en enfermedades relacionadas un poco con la inmunidad, depresión, diabetes, un hipotiroidismo. Y bueno, pues la exploramos y vemos que tiene un tatuaje reciente de hace unos 6-8 meses sin signos de infección, no tiene flebosis, no tiene inflamación de las articulaciones y bueno, pues tiene su tratamiento. Y yo ante esta paciente os planteo esto. ¿Qué sospecho? Pues sospecho una infección por virus C con manifestaciones extrahepáticas. Y cuando yo digo esto, os podéis quedar diciendo, pero bueno, actúas muy sobrado, ¿no?, con el tema del virus C, ¿no? Digo, pues sí. De hecho, le hago una analítica y sale un virus C positivo. Resulta que la hepatitis C es una enfermedad sistémica, es una enfermedad que afecta fundamentalmente al hepatocito, es hepatotropo, el virus, y afecta sobre todo a la inmunidad. Y reactiva muchas patologías que tenemos en pacientes con otras patologías. Ahora mismo, las poblaciones en las que se recomienda descartar virus C, como bien ha dicho Lorenzo, sobre todo los casos más prevalentes son los adictos a drogas vía parenteral, los casos más incidentes son los casos en los que hay sexo, sobre todo sexo de riesgo, en el que hay contacto sangre con sangre, sobre todo hombres que tienen sexo con hombres, y todos los demás casos, sobre todo, aparecen en la generación del baby boom, cuando se hacían transfusiones o cesáreas, sin que todavía estuviera cribado el virus y no sabíamos que existía siquiera. De hecho, cuando estudiamos el MIR, muchos de nosotros, era la hepatitis no A no B, que luego fue C. Evidentemente, la hipertransaminasemia es lo fácil, ahí es donde todos tenemos ya el chip puesto de que hay que investigar, pero hay muchos más pacientes podemos tener este tipo de patología. Valorar sobre todo también inmigración, sobre todo de las zonas de alta prevalencia, y las manifestaciones extrahepáticas. ¿Por qué os comentaba esto de las manifestaciones extrahepáticas? Mirad, Marisa tiene depresión, tiene diabetes, tiene hipotiroidismo y tiene artromialgia. Si esto lo sumo, pues prácticamente me salen todas las manifestaciones extrahepáticas que conllevan también a la hepatitis C. Luego, que os encienda el chip cuando veáis este tipo de patologías unidas y que penséis también, bueno, ostras, puede ser un virus C, ¿vale? ¿Qué más sabemos del virus C? Mirad, ¿por qué el diagnóstico en un solo paso? Cuando yo solicito una analítica, normalmente lo que voy a solicitar es una serología, que son los anticuerpos, ¿vale?, para el virus C. Pueden pasar dos cosas, que salgan negativo o que salga positivo. Si sale negativo puede ser que hayan pasado menos de 6 meses, que es lo que tarda en positivizarse, ¿vale?, o que el enfermo tenga una inmunodepresión y no los desarrolle. Con lo cual, cuidado con estos pacientes inmunodeprimidos o insuficiencia renal. Si sale positivo, evidentemente tengo que solicitar viremia. ¿Cuántos de vosotros podéis solicitar viremia, ARN o RNA para el virus C? Levantad la mano. Venga.
2, 3, 4, 5, y el resto no podéis, ¿no? Pues yo no puedo tampoco. Entonces, ¿qué hago? Pues, evidentemente, en este paso, si me sale positivo, tengo que derivar al paciente para seguimiento en especialidad, para pacientes hospitalarios. Normalmente es patólogo, pero también puede ser infectólogo de medicina interna y todo el que trate al paciente este. Si sale negativa, no hay infección activa, ¿vale? Si tiene conducta de riesgo, vigilar, vigilar. Si sale positiva, ya una infección activa se derivaría a nivel hospitalario. ¿Qué más hay que hacer? Pues sobre todo el estudio de contacto, el estudio de seguimiento. Si todo esto lo hago en un solo paso, fijaros, si yo consigo que el microbiólogo desde aquí pase directamente aquí, junto con primaria, estoy haciéndolo perfecto. Estoy haciéndolo perfecto porque consigo que de una misma prueba de sangre, pase directamente a la consulta del hepatólogo. Entonces aquí el trabajo en equipo es fundamental. Y por eso es por lo que tenemos que hacer reuniones con especialistas, con microbiólogos, hepatólogos, informáticos, para que todo esto salga bien. Es fundamental tener claro a quién derivo. Derivo fundamentalmente los casos nuevos, los casos que he diagnosticado, los casos que tengo dudas que si pudiera ser o no, y los casos crónicos que están descompensados. Esto es fácil. Pillar una aguda, a veces pasa, pero no es lo más frecuente. Evidentemente, siempre el paciente mejorará con el tratamiento con los fármacos antivirales de acción directa de todas las manifestaciones estas extrahepáticas que os estoy contando, y además tendrá muchas posibilidades de que la fibrosis avance, pues cuanto antes se trate, menos grado de fibrosis tendrá el paciente. Ahora os presento a Dolores. Dolores es una paciente nueva en el cupo, que tiene 68 años, viene acompañada por la hija, y nos encontramos los antecedentes que tiene la serología positiva y que no ha sido evaluada a nivel hospitalario. Y decimos, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces tiramos de nuestros magníficos conocimientos de entrevista clínica y conseguimos averiguar que Dolores lo que tiene es el miedo a la estigmatización que tiene esta patología. ¿Por qué? Por sus creencias. ¿Qué hacemos? Investigamos creencias. ¿Qué pasa, Dolores? ¿Qué sabes tú? ¿Qué experiencias tienes? Bueno, pues tiene un familiar que se trató con interferón y lo pasó muy mal. Tiene también miedo a que, por el hecho de saber que tiene virus C, en la nueva casa que va, que hay niños, que está con sus nietos, que lo sepan y puedan excluirla, el miedo a la exclusión, y hablamos con ella. Conseguimos convencerla de que existen los nuevos fármacos y qué eficacia tienen y en qué consiste el tratamiento. ¿Cómo se contagió Dolores? Pues no lo sé. Probablemente por la generación esta que no se hacía cribado, y toda intervención quirúrgica que se hacía antes de 1992 podía tener riesgo de contraer el virus C. No tiene daño hepático porque la función hepática y el daño hepático son normales, tiempo protrombina normal, transas normales, ¿vale? Y evidentemente siempre hay que investigar coinfecciones por el VI y por el B, o sea, por el VIH y por el virus B, y también, en este caso pues tiene la glicada fuera de objetivo, que también tendremos que meterle mano a eso. Si yo me pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están escapando? ¿Por qué no terminamos de eliminar el virus C? ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto muchas veces también, haciendo un análisis DAFO, es nuestro, en el sentido de, la primera vez que viene a la consulta Dolores, yo no voy a preguntarle por sus hábitos sexuales, evidentemente, ¿no? Sería como un poco... pero lo bueno de la primaria es la atención horizontal, ¿no? Longitudinal. Siempre, los pacientes siempre vuelven, para lo bueno y para lo malo, pero siempre vuelven. Entonces ya conseguiremos incluir el tema de la sexualidad y el tema de el consumo de tóxicos, y tenemos que apuntarlo. Es fundamental el registro. La mayoría de los pacientes han tenido contacto con los servicios de salud, ya sea en urgencia, ya sea en hospital, ya sea en primaria, pero la mayoría han tenido ya contacto con los centros de salud. ¿Fortalezas que tenemos? Pues nuestra formación y la atención longitudinal. Y oportunidades. No solo tenemos que hacer prevención, tenemos que hacer entrevista clínica activa en estos grupos de pacientes de riesgo, sobre todo buscando temas relacionados con la sexualidad y el consumo de tóxicos. Y sobre todo tenemos que registrar. Si no se registra, no se puede medir y no existe. Todo lo que no se escribe no existe. Y eso es fundamental también. Fijaros que la evolución natural del virus C es que en un 20% de los casos, cuando te contagias por el virus, lo aclara espontáneamente, y podemos encontrarnos pacientes que han eliminado el virus
su propio sistema inmunitario hasta en un 20% de los casos, y la evolución es hacia cirrosis o hepatocarcinoma, siendo la causa más frecuente de trasplante hepático. Hay dos tipos de evolución. Hay una evolución lenta, que es en mujeres, debido a factores genéticos, que es a partir de más o menos de unos 30 años desde el contagio, y una evolución rápida con coinfecciones y con alcohol, ¿vale?, que sería menos de 20 años. ¿Siempre será la serología positiva? Sí, siempre. Siempre. Una vez que tú te hayas contagiado por el virus C, siempre tendrás anticuerpos positivos, siempre. Claro, el problema con estos pacientes es que no tenemos claro muchas veces qué hacer con ellos cuando tenemos casos de conductas de riesgo mantenidas. Si tengo un paciente que se ha contagiado porque es una ODVP, se está pinchando, lo tratamos, se cura y sigue pinchándose, ¿yo cómo sé si ese paciente se ha vuelto a contagiar o no? Porque se pueden reinfectar. Por eso es muy importante tener claros los conceptos, ¿vale? No confiere inmunidad la infección por el virus C. Los anticuerpos no confieren inmunidad, se pueden reinfectar. ¿Y esto en qué grupos es más prevalente o incidente? Fundamentalmente en los homosexuales que tienen sexo de riesgo, homosexuales varones, ¿eh? La tasa de reinfección es hasta el día del 15% de los pacientes. También son muy poco kamikazes, todos lo conocemos en nuestras consultas. Los pacientes homosexuales juegan un poco la ruleta rusa, hacen reuniones tipo de chemsex, de quedadas, donde hay drogas psicotrópicas que aumentan el tiempo de relación sexual, la intensidad, y todo este tipo de reuniones pues, potencian infecciones por el VIH, por el virus C y por el virus P. Con lo cual, si no puedo pedir, o sea, si ya tengo la serología, no tiene sentido volver a pedirla, tendría que ir directamente a la viremia, ¿vale? Ir directamente a la viremia en estos pacientes que tienen conductas de riesgo. El acceso al tratamiento, en respuesta a tu pregunta, a la pregunta que había hecho antes, el acceso al tratamiento es universal y eso ya se consiguió desde 2017. Ahora mismo se han tratado más de 117.000 pacientes y ya todos los grados de fibrosis, que es la diapo de antes estaba el FibroScan, que va desde F0 a F4, ya todos los pacientes tienen acceso al tratamiento. Se empezó a tratar a los F3 a los F4 y luego se han ido tratando y ya hasta con F0 ya tiene acceso al tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Estos tratamientos son tan buenos? Pues sí, y eso es así. O sea, tenemos tasas de curación cerca al 98-99%. Tenemos estos fármacos actúan a nivel de las enzimas que tiene el virus, destruyendo, activando proteasas, polimerasas y haciendo que no se replique. Con lo cual, son tratamientos de 8, 12 o 16 semanas y la única pega, por ponerle una pega, que pueden tener es que nos van a llegar pacientes que el hepatólogo le ha cambiado el tratamiento porque tienen interacciones durante el tratamiento. Entonces podremos ver interacciones con IECAS, con estatinas y van a llegar consejos o directamente él se lo va a cambiar. Esto lo podemos ver nosotros con una aplicación muy fácil que es la página de Liverpool, lo ponen en internet directamente, liverpooldrugsinteraction.org, bueno, sale directamente y tiene varias posibilidades, que te lo dé en rojo, como que es, no es admitible la coadministración, o en verde, que no hay ningún problema. Es simplemente transitorio, no cambiáis los tratamientos y volváis a poner los que ha puesto, lo que ha quitado lo ha recomendado el hepatólogo, porque entonces los fármacos pierden mucha efectividad. Fijaros que nosotros en primaria lo más importante, por un lado, a nivel de seguimiento, es prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y estudio de contacto. Eso es nuestro trabajo. Cuando tengamos un caso de virus C, hacer un estudio de contacto, que se nos olvida, y hacer un acompañamiento al paciente. Siempre medidas de mejoras de estilo de vida, porque el síndrome metabólico sí sabemos que empeora este tipo de pacientes, abstinencia de alcohol, tabaco y ejercicio físico, y vacunación de los otros virus que pueden ser también importantes para ahora no desarrollar más daño hepático. En el momento en que tienen daño hepático ya sería una valoración compartida con hospital, F3 y F4 ya junto con hepatología, y a nivel de cribado, fijaros que si podéis pedir viremia cuando se mantengan las conductas de riesgo, pedirla, y de manera anual, ¿por qué? Porque tarda 6 meses en positivizarse. Entonces, si tarda 6 meses, por lo menos esperar 6 meses. Tenemos ahora la posibilidad de hacer una estimación del grado de fibrosis que tienen los pacientes
en atención primaria. Y es por medio de dos aplicaciones, dos calculadoras, que son francesas fundamentalmente, porque los médicos franceses ya están tratando ellos el virus C, médicos de primaria, y esto será el futuro, probablemente cuando sea una enfermedad residual ya directamente nosotros la tratemos, y lo que tenemos que tener claro es qué grado de fibrosis. Si no tengo FibroScan, si yo no tengo la maquinita y la ecografía realmente puede valorar una estatosis, pero no me sirve para ver el grado de fibrosis completo, yo puedo saber qué grado de fibrosis tiene mi paciente, pues mira, lo puedo estimar. Hay un montón de fórmulas, pero las más utilizadas son el APRI y el FIB4. Fijaros que es transas partido por plaquetas, por 100. Y esto te da, tenemos ya totalmente validado que dependiendo del resultado, el APRI sería por debajo de 1 y el FIB4 entre 1,6 y 3,6, puedo estimar el grado de fibrosis, de tal manera que F0, F1, F2 me los quedo yo y F3, F4 los derivo a nivel hospitalario. O sea que esto también es muy importante y es muy fácil, es tener la aplicación o en el programa informático o directamente tiramos de móvil como hacemos muchas veces. Ya por último presento a Cosme. Cosme es policía, tiene 40 años, es peleólogo, una vida activa, tuvo una infancia, una adolescencia, con contacto con drogas por vía intravenosa, dejó de pincharse, pero sí salieron una serología positiva. Se derivó, pero tuvo un problema que tuvieron muchos pacientes de aquella época, que el interferón, cuando se ponían en tratamiento, tenían síndrome febril, lo pasaban realmente mal y abandonó el tratamiento. Y los pacientes abandonan la consulta, dejan de venir, se desmotivan y no le dan importancia suficiente a la patología. Y de estos tenemos también, en los listados tenemos muchos pacientes así. En el año 2012, va a una clínica de inseminación y, claro, al hacer la serología sale positiva y le dicen que no puede hasta que no se cure el virus C. Aún así, revisamos nosotros los listados de los pacientes que tenemos con serología sin viremia o sin evaluación hospitalaria y nos encontramos con Cosme. Y lo que hacemos es citarlo, ¿vale? Una vez que se cita, comprobamos que tiene el virus C. Si no tenemos viremia, pues lo mandamos, en este caso, a consulta de patología. Vale, ¿esto qué es? Esto es lo que habló antes el doctor Lorenzo de la búsqueda activa. La búsqueda activa de pacientes que podemos tener estancados ahí en la consulta, que haciendo una depuración de listados, una vez que tengamos los pacientes que tienen serología positiva sin viremia, evidentemente eso, si podemos hacer viremia, se lo hacemos y si no podemos, los tenemos que derivar a nivel hospitalario para que se evalúen. Puede ser que lo hayan eliminado, puede ser que tengan una respuesta viral sostenida y no hace falta hacer nada más. Pero siempre que tengamos una búsqueda proactiva es limpiar listados. ¿De acuerdo? Siempre a mí lo ideal es, vale, si yo no puedo establecer el diagnóstico en un solo paso, no puedo hacer que el microbiólogo avise directamente con un sistema de alerta, con una hoja de interconsulta al digestivo, al hepatólogo y al médico de primaria. Sí puedo intentar que yo, cuando pido una analítica y la revise, me venga una alerta al sistema informático diciendo, cuidado, que tu paciente, fulanito, tiene un virus C positivo, ¿vale? Si además te hacen el diagnóstico en un solo paso y te dan viremia positiva, se recomienda derivación hospitalaria. Eso sería lo ideal. Y en eso estamos, montando ese tipo de alertas, ¿vale? El trabajo aquí es fundamental, es un trabajo en equipo. Fijaros que incluimos a centros de adicciones, trabajadores sociales, ONG que se dedican a tratar a todos los pacientes de grupo, de los grupos de riesgo. Hay muchas ONG que tratan prostitución, que tratan inmigración y tenemos que hacer un trabajo en equipo, que es lo que se está haciendo ahora mismo en el distrito poniente, por las circunstancias que tenemos allí. Se ha conseguido unificar el distrito sanitario, lo que es salud, ha unificado a todas las ONG, a todos los ayuntamientos, a todos los recursos, y salud es la que coordina todas las actuaciones y atendemos a toda la población de riesgo con acompañamiento durante el tratamiento, incluso acompañamiento a realización de analítica, se le explica todo el proceso y se asegura de que vayan a la consulta de especialista hospitalario. Y la única manera de conseguir la eliminación es con el networking, con el trabajo en equipo. Esto es lo que hay. ¿Qué pasó con nuestros pacientes? Pues fijaros, Marisa se fue de alta y mejoró de sus manifestaciones extrahepáticas. Dolores, se trató
y lleva una vida activa, completamente integrada en la familia, sin miedo a la exclusión. Y Cosme pues está buscando ser papá. Esta es la parte emocional. Hemos pasado de la parte racional a la parte emocional. ¿Es que mis pacientes mejoran después de tratarse? Pues sí, mejoran y su calidad de vida mejora. Al final, ya para acabar, este es el compromiso, o sea, este es el decálogo de las acciones que tendríamos que asumir los médicos de primaria para conseguir esta eliminación, que vamos los segundos, primero va Islandia, luego nosotros, y podemos ser capaces de eliminarla mucho antes de lo que marca la OMS como criterio de eliminación. Al final es un compromiso. Un compromiso es prevención primaria, prevención secundaria, acompañamiento del paciente, e intentar que el acceso a los fármacos sea universal y tener una búsqueda proactiva de los grupos de riesgo. Y ese es nuestro reto. Por eso, ¿cómo puedo participar en el reto de eliminar el virus C? Pues adquiriendo estos compromisos. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. ¿Vale?